una bendición del Señor que tenemos de tener la palabra de Dios y de poder estudiarla. Damos gracias a Dios de concedernos un libro como el de Apocalipsis que estamos estudiando de manera consecutiva. Hay lecciones y hay instrucciones en este libro que comúnmente no vemos en el resto de las Escrituras, expresadas de una forma también muy peculiar, una forma calculada en apelar a ciertos aspectos de nuestro ser, como otras partes de la literatura bíblica no nos brinda. De manera que quiere el Señor ayudarnos al estudiar esta noche el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Una oración breve al Señor. Padre, gracias por tu sagrado libro. Gracias de todo corazón. Pero Señor, la gran bendición de tu libro es poder verte a ti y verte a tu Hijo Jesucristo en el libro. Te oramos, Señor, que tú nos concedas poder aprender de ti por tu Espíritu Santo y sobre todo aprender a amarte a ti y no al mundo. Te suplicamos, Señor, que tú nos permitas ver al mundo por lo que es, para poder verte a ti por lo que eres y poder así deleitarnos en ti, que nuestro amor esté dedicado a ti. Toca nuestros corazones, las fibras internas de nuestras almas, para inclinarnos a ti. Ayuda al predicador y ayuda a nuestros hermanos mientras escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La literatura bíblica tiene diversas maneras de expresar su mensaje. Y uno de los recursos que utiliza la palabra de Dios es comparar conceptos con personajes, ideas con cosas de la vida diaria. Y cuando uno estudia, por ejemplo, la poesía hebrea en el libro de Proverbios, uno descubre cómo la sabiduría y la necedad son personificadas, y por eso se habla de la sabiduría como una mujer que llama a los hombres a comer del pan que ha preparado y a beber del vino que ha mezclado. Pero también hay una mujer insensata, una mujer alborotadora que llama a los simples para desviarles del camino para que disfruten asuntos prohibidos. En la literatura profética también se acude al mismo recurso. Cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, pudimos ver el uso de la figura de una mujer para referirse al pueblo de Dios. Pero es en la parte final de Apocalipsis, y específicamente los capítulos 17 al 19, en el que encontramos y vemos el uso de esa figura con mayor intensidad. El capítulo 19 nos habla de las bodas del Cordero, si ustedes recuerdan. Dice en el versículo 6 de Apocalipsis 19: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y fino y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Son palabras calculadas a entusiasmarnos con esa invitación. Estamos invitados a esta boda, es nuestra boda con el Cordero. Y esa esposa no es otra que el pueblo de Dios. Cristo se casará con su pueblo y permanecerá con ese pueblo en una relación de amor por toda la eternidad. Esa mujer es su novia, la iglesia. En el capítulo 21 se habla de la ciudad santa. Y Juan dice lo siguiente en 21:2: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Una mujer, novia, una ciudad. Y esa ciudad es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es representado como una mujer
y es representado como una ciudad santa. Pero en el mundo hay otra mujer, y de la que se nos habla en los capítulos 17:1 hasta el capítulo 19:5 del libro de Apocalipsis. Y ahí esa mujer es llamada la gran ramera, Babilonia la Grande. Es otra mujer con características muy distintas. Y ven el contraste que a propósito hace el Espíritu Santo al presentarnos estas dos mujeres en la parte final de su libro. Por un lado, una mujer ramera, y por el otro, la novia ataviada para su esposo. Por un lado, Babilonia, y por el otro, la nueva Jerusalén. Y observen la similitud que hay entre Apocalipsis 17:1 y Apocalipsis 21:9. Oigan esto. En 17:1 dice: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. Y en 21:9 dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, lo mismo. Y luego dice: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Hay un propósito aquí en el libro de Apocalipsis al final, en que veamos a estas dos mujeres y a estas dos ciudades. Y a esta mujer del capítulo 17 la hemos llamado Miss Babilonia. Y lo que hace Apocalipsis 17 es mostrarnos a Miss Babilonia por lo que ella verdaderamente es. Apocalipsis 17 es una fuente de información fidedigna. Es información de parte de Dios para que conozcamos el verdadero carácter de esa mujer. Y sirve como una especie de advertencia al pueblo de Dios, similar a la que el padre del hijo de Proverbios le dice para protegerlo de las mujeres extrañas. Porque este capítulo desenmascara a esta mujer. Este capítulo 17 tiene relación íntima con lo que habíamos visto en el capítulo 16. El versículo 1 nos lo deja ver. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo. ¿Qué copas? Las copas de juicio que nosotros vimos en el capítulo 16. Es parte del asunto. Y Dios envió a su ángel para que Juan supiera algo, y para que el pueblo de Dios de aquellos días supiera algo, y para que el pueblo de Dios de estos días sepa algo. Dios quiere que nosotros sepamos que Babilonia será juzgada por Dios. Dios quiere que nosotros sepamos que Babilonia caerá. Pastor, pero Babilonia cayó hace mucho tiempo. Recuerden, es un lenguaje figurado para ilustrarnos una verdad espiritual. No es un mensaje de advertencia al sistema mundial anticristo. Es una voz de aliento al pueblo de Dios, de que ese sistema anticristo caerá y dejará de ser. Es un mensaje de consolación. Estas palabras de juicio son alentadoras para nosotros, de que los enemigos de Dios no se saldrán con la suya. Pero ¿saben por qué? Porque Babilonia y la nueva Jerusalén son irreconciliables. No hay tratado de paz que pueda unir a Babilonia con la nueva Jerusalén. Hay una enemistad entre Dios y el mundo que solo culminará con la destrucción del sistema antidios. Dios no va a reparar esto. Dios va a quitar este sistema. Y podemos ver algo de esa enemistad en textos como Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son dos ciudades irreconciliables. Y en 1 de Juan 2:15, ese texto tan conocido: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tan sencillo como eso. Si ama al mundo, el amor del Padre no está ahí.
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una enemistad con Dios del sistema anticristo que no se solucionará. Dios destruirá ese sistema. En Lucas 19:27 están las palabras que Cristo decía de aquella parábola: pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Dios destruirá a sus enemigos. Pero vengamos a nuestro texto. Los primeros 2 versículos son una introducción a la escena. Dicen los versículos 1 y 2: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. El ángel le dice claramente a Juan que le va a mostrar algo, y es el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sus palabras usan un vocabulario que es muy similar a lo que encontramos en Jeremías capítulo 51. Vez tras vez yo les he dicho a ustedes que Apocalipsis utiliza mucho lenguaje que nosotros podemos encontrar en los libros de los profetas, tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. En Jeremías 51, versículos 12 y 13 dice: levantad bandera contra los muros de Babilonia, reforzad la guardia, postad centinelas, preparad emboscadas, porque el Señor ha decidido y también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes de Babilonia. Oh tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. Dios anuncia el fin de Babilonia, la ciudad verdadera de Babilonia en la tierra, en los días del profeta Jeremías, y usa este lenguaje que Apocalipsis toma prestado para hablarnos de la Babilonia espiritual, el sistema anticristo del mundo en el cual nosotros vivimos. Sin embargo, el juicio en sí no lo veremos en este capítulo, sino que aparece en el capítulo 18 y en parte del capítulo 19. Porque esta es una verdad que está unida, es un todo, los capítulos 17, 18 y 19. Nosotros lo dividimos para fines de estudio, pero están unidos. Pero tengamos pendiente esa información. El tema principal de la sección es el juicio de la gran ramera. Ese es el tema. Nosotros vamos a estudiar una parte del asunto en esta tarde. Inmediatamente se le ofrece a Juan la razón de ese juicio. En el versículo 2, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Esa es la razón del juicio. Miss Babilonia no es cualquier mujer, es una mujer corrupta, corruptora. Es una mujer que pervierte, corrompe desde las más altas esferas. Por eso dice que con ella los reyes cometieron actos inmorales. Tiene influencia en los poderes humanos. Y el último versículo del capítulo también añade otra información. Dice el versículo 18: y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Noten qué interesante. ¿Cómo es presentado nuestro Señor? Como el Rey de Reyes. ¿Y cómo se habla de esta mujer? Es como si fuera la reina de los reyes. Es siempre un contraste. Siempre hay una falsificación que el diablo quiere hacer de las cosas de Dios. Ahora, esta influencia que ejerce esta mujer desciende sobre toda la humanidad con fuerza y con poder. Por eso el versículo 2, además de la influencia sobre los reyes, añade algo más: y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Una vez más, recordemos que esa expresión, los moradores de la tierra, describe al mundo de los incrédulos, el mundo de aquellos cuya ciudadanía está aquí en la tierra, no en los cielos.
Porque ¿qué somos los creyentes? Aquellos que tenemos el sello del Cordero, la marca de Dios. Hemos sido comprados y tenemos una ciudad celestial hacia donde nos dirigimos. Pero los incrédulos son ciudadanos de este mundo, y este mundo es todo lo que quieren. Y la obra de esta mujer es embriagadora. Es como si lo que ella hace deja a la gente intoxicada. ¿Qué hace una persona que está bajo los efectos del alcohol o intoxicada con alguna droga? Normalmente hace cosas que no haría. Y vemos actitudes que son extrañas. Pero lo que ocurre es que Apocalipsis describe al mundo embriagado con esta mujer. De manera que lo que pasa por normal, en realidad es una anormalidad. El mundo está bajo los efectos del vino de la gran ramera. De manera que la estupidez de los borrachos está reinando. Este mundo parece loco. Nos dice, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso todas las medidas que se están tomando, y lo dicen con una naturalidad. Sí, eso es así. Pero son realmente ideas absurdas. Y solamente hay que tomar el tema de la ideología de género como una muestra. Pero son ideas absurdas. Pero ¿qué pasa con un borracho? Un borracho a veces se quiere pasar de gracioso, se sobrepasa, se desinhibe, se hace el guapón. El alcohol hace que las personas hagan cosas extrañas, cosas que no son normales. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestro mundo. Un mundo dominado por Miss Babilonia, que tiene a la gente intoxicada con sus mentiras, con mentiras poderosas, donde la repetición de ciertas cosas hace a las personas creerlas y no cuestionarlas. Como lo que ocurre con la teoría de la evolución, que es menos que teoría. Pero ¿en cuántas instituciones se enseña? ¿Y cuántas instituciones de ciencia no admitiría a nadie que ose cuestionar la evolución? Es embriagado que el mundo está con el poder de la mentira. Dice Jeremías 51, una vez más, en el versículo 7, copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Se enloquecieron las naciones. Amados hermanos, por eso es que cada vez más nos sentimos como extraños en este mundo. Por eso es que somos los raros. Por eso es que Cristo es perseguido, porque el mundo ha enloquecido. No nos explican muchas cosas que ocurren en las familias cuando el alcohol ha estado de por medio. Es que estaba borracho, por eso fue que lo hizo. Por eso fue que lo hizo. Bueno, es la misma explicación para muchas de las cosas que estamos viendo en el mundo. El diablo tiene a las personas embriagadas en el pecado. Pero de manera que ya sabemos de qué se trata el capítulo. Ahora veamos el capítulo con un poco más de detalle. Los versículos 3 al 6 nos brindan una descripción de Miss Babilonia. La descripción de Miss Babilonia. Versículos 3 al 6. Allí se nos dice que es una mujer ramera, se nos habla de su reputación, se nos dice cómo ella es y se nos dice lo que ella hace. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Se presenta primero a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y ya hablaré de esto un poco más adelante. Dice que es una mujer llena de nombres blasfemos. Obviamente se quiere poner su espíritu anti Dios en el mismo nombre que lleva, en la misma forma como ella está vestida. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que también lo veremos en la explicación en la sección siguiente. El versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. De manera que es una mujer que vive en la opulencia. Es una mujer que estimula a que la gente viva para las cosas y para la obtención de cosas, para las experiencias externas y la satisfacción por esas experiencias. Vivir para la carne, vivir para los sentidos, vivir para lo que puedo palpar, tocar y disfrutar. ¿Recuerdan cómo Cristo describió al rico de la parábola del rico y Lázaro? Dice Cristo: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Quiere mostrarnos que era un hombre rico. Saben que la vida de aquellos días, la vida social normal del pueblo, era casi en blanco y negro. No se usaban tanto los colores. O sea, aquí yo veo una gama de colores, todo, si yo miro a todo aquí. Pero en aquellos días todo era marrón, cremita, porque era blanco sucio. Pero eso es lo que había. Cuando había tela de color, era un color que se extraía de unos moluscos. Y eso era algo muy costoso, no todo el mundo podía vestirse así. Pero la burla de Cristo que hicieron poniéndole púrpura, ¿recuerdan? Era vestimenta de los reyes. Bueno, esta mujer está vestida de forma bien suntuosa, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Es para que los paparazzi anden tras ella. ¡Wow! Vivimos en el mundo del espectáculo en estos días. Y cuando hay espectáculos, ustedes no se han fijado que a veces la alfombra roja dura más que el espectáculo. Y pasar por allí, raro uno encuentra a artistas y famosos que entran por la puerta trasera, que no quieren mostrarse, raro. Pero eso es lo que el mundo busca, ama. Y revistas se publican por centenas. Y los hombres quieren ver cómo fue vestido fulano y fulana, porque es lo que se aupa, es lo que se promueve. Hay personas que por su trabajo tienen que vestir de cierta manera. Y si yo quiero vender esta cosa, no puedo andar en un carrito destartalado. La imagen. El mundo tiene su imagen. Miss Babilonia tiene su imagen. Miss Babilonia es atractiva. A propósito atractiva. Para que nos llame la atención. Para que apele a nuestros sentidos. Dice un autor: Babilonia es el nombre en clave de la Roma del siglo I. Una manera de decirlo. Yo podría empezar a mencionar imperios del pasado, y no hay problema, pero empiezo a mencionar presidentes de la actualidad, reyes de la actualidad, y la gente dice: uy, lo mencionó en público. Y líderes políticos, sobre todo, ahí hay sensibilidades. Pero eso incluye a los reyes de la tierra, los políticos también. Pero es una manera de expresarse de esta mujer para referirse a los poderes de sus días, los poderes que el mundo tenía en esos días. Babilonia promete prosperidad económica, pero esa vida no es más que una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y si tenía en la mano una copa de oro, hasta ahí uno dice: wow, qué copa, llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. ¿Qué marca?
El hombre la admira, el que incrédulo la envidia, quiere lo que ella ofrece. Dios ve otra cosa. El hombre incrédulo se deleita en la copa de oro. Dios ve lo que está dentro de la copa. Y Dios lo llama abominaciones, inmundicias de inmoralidad. Ella no se ve así, pero Dios la ve así. Muchos solo la ven como la mujer hermosa y atractiva, la que sacia muchos de mis deseos y apetitos. Dios la ve como algo abominable y digno de ser destruido. Y hermanos, el Espíritu Santo nos está dando esta información. Nos revela lo que hay dentro de esa copa para que nosotros la veamos por lo que es. Hermanos, nosotros podemos esperar del mundo que ame las cosas mundanas, pero Dios espera que su pueblo no ame las mismas cosas. Dios quiere que nuestros corazones estén fijos en Él y en su Hijo Jesucristo, no en las ofertas de este mundo. Pero es grande la oferta, es fuerte la oferta. Y dice, en la frente tenía un nombre que la identificaba y la describía: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué nombre? Normalmente cuando uno ve a alguien que tiene 3 nombres y 2 apellidos, uno dice, wow, qué nombre más largo. Bueno, aquí Dios le puso todos los nombres y todos los apellidos para que lo veamos por lo que es. Un nombre informativo que nos dice mucho de su carácter, como ocurre con las alegorías de Juan Bunyan en El progreso del peregrino y en Guerra Santa. Esos nombres dicen mucho. Sabio según el mundo. Ya eso te dice señor palabrero. Ya tú sabes a qué se dedica. Bueno, esta mujer es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Casi todos los diarios de importancia hacen uso de las tiras cómicas políticas, porque lo que podría sonar crudo en palabras, con una tira cómica luce gracioso. Y por eso se hacen tiras cómicas hasta de los presidentes. En los Estados Unidos eso es por montones, sobre todo si hay un presidente gracioso. El tío Sam. Todos hemos visto esas figuras del tío Sam. Un anciano con su barba blanca, con su sombrero de copa y con todos los colores de la bandera de los Estados Unidos. Ese es el tío Sam. En Inglaterra usan Britannia. Eso hace mucho tiempo atrás. La imagen de una mujer para representar a Gran Bretaña. Bueno, en Apocalipsis 17, mi Babilonia. Dios tiene su tira cómica para referirse al mundo. Miss Babilonia. Babilonia la grande. Es como si nosotros estuviéramos siendo llevados en el tiempo a Daniel capítulo 4, versículo 30. Y el rey reflexionó, Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia la grande. Ella es ese imperio creado por el hombre, para la gloria del hombre. Por eso el humanismo la sustenta. Todo lo que sea para quitar a Dios en medio y poder exaltar al hombre, eso es parte de su filosofía. La ciudad fue fundada en la misma región de la antigua Babel de Génesis 11. Babel y Babilonia representan al hombre desafiando a Dios, a una humanidad queriendo ponerse al nivel de Dios. Babilonia fue un imperio que sometió a sus conquistados y supo utilizar a muchos
gobernantes marionetas en esos lugares donde ellos dominaron. Y una de sus estrategias era llevarse a los mejores de esos lugares y reprogramarlos. Quitarles todo aquello que les pudiera impedir que fueran utilizados para los avances del imperio babilónico. Y hermanos, ¿ustedes creen que esa estrategia ha cambiado? El diablo sigue usando a Babilonia para reprogramar a las personas. Y es por eso que la Biblia nos llama a cuidarnos. Porque si no, nosotros mismos vamos a ser afectados por esa insistencia del mundo en reprogramar nuestras mentes. La ciudad entonces representa la oposición a Dios, la oposición al pueblo de Dios, donde quiera que se manifieste, tanto desde las altas esferas políticas como en las culturales. Babilonia fue imperio romano en una ocasión, pero también fue revolución francesa en otra ocasión, fue socialismo nazi en una ocasión, también fue comunismo ruso, democracia latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Babilonia está bien representada en la ONU, en la UNESCO, dentro de la ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Qué educación y qué cultura? Terrible. Y muchísimas otras organizaciones más, la OEA y demás, que se meten con la educación de nuestros hijos, que fomentan el poner límites a la libertad religiosa y al mismo tiempo quieren que se penalice a todo el que no piensa como ellos. Hermano, ¿ustedes creen que eso es casualidad? No, no es casualidad. Esta mujer está actuando como Babilonia en aquellos días. Y en el versículo 1 es llamada la gran ramera. El mundo es presentado como una mujer infiel que se siente tan libre que se puede entregar a cualquiera. El mundo que debió funcionar para la gloria de Dios, que debió vivir y servir en fidelidad a su Creador, en lugar de ello se vende a los intereses más oscuros, se prostituye ante las agendas que el dragón esparce en toda la tierra. Y en lugar de una relación duradera con Dios, los incrédulos prefieren los encuentros casuales con el mundo y sin compromiso. Miss Babilonia. Pero ella no solo es ramera, ella es la madre de las rameras. Es un lenguaje para hacer énfasis. No es tanto decirnos, mira, ella tuvo hijas. No, es para enfatizar que es la más grande de todas. Todos los idiomas tienen expresiones para destacar eso mismo. Como cuando nosotros decimos que alguien es el papaupa de la matica. Con perdón de quien esté traduciendo, no sé cómo lo va a traducir. Hay un amigo que dice que eso se traduce Father of the Little Tree. Pero se dice que los Trujillos le habían regalado un mono a sus hijos que se puso tan grande que no lo podían controlar y lo llevaron a la Boca Chica, a la matica. Pero esta mujer es la más grande de todas, la ramera más grande de todas. ¿Quién es ella? El mundo en el que vivimos. ¿Cómo? Hermanos, el mundo en el que vivimos, el sistema antidios y anticristo en el que vivimos, es la madre de las rameras. Eso debe decirnos algo. Su principal estrategia es la seducción. Miss Babilonia es seductora. Miss Babilonia es atractiva, llamativa. Las estrategias de venta de las mujeres extrañas son similares a la estrategia que utiliza el mundo para conquistar las almas de los hombres. Por eso apela a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Arropa las necesidades espirituales con la urgencia de que satisfagamos las necesidades carnales. Hace que las preocupaciones espirituales caigan en un plano secundario, si es que ocupan un segundo lugar.
La pasión, el ocio, la diversión, el entretenimiento, el alcohol, las drogas de todo tipo y calibre, porque hay para cada quien. El sexo libre, entre comillas, sexo real o virtual, la idolatría de los fines de semana, el afán de las riquezas, seducción económica. Tú llenas los espacios en blanco, todo lo que este mundo ofrece en su seducción por atrapar tu corazón y desviarlo de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Tiene ofertas para cada cual y te pone de vuelta y media. Jóvenes, no piensen que ustedes no son el blanco de los ataques de esta mujer. Y no solamente porque lo sexual está de por medio, y lo está. Pero es que casi todas las actividades que se promueven incitan de una manera u otra aspectos y valores que son anti Dios y anti Cristo. Vivimos en días que es difícil distinguir las cosas. Entretenernos sanamente se hace cada vez más difícil. Tuve la oportunidad ayer de ver la película Como Flechas, Like Arrows, esta nueva película cristiana para hablar de la crianza de los hijos, muy buena. Dice, oye, ¿es posible hacer una película donde se hable que la mujer sale embarazada pero que no salga ninguna escena mala? Es posible hacerlo. Donde los actores, que no son nada entre ellos, no tienen que besarse aunque sean esposos en la película. Eso es raro. Escoger las películas y las series se está haciendo cada vez más difícil. ¿Por qué, amados hermanos? Porque vivimos en un sistema anti Dios. La gran ramera es seductora y está seduciendo el corazón. Y hay un mundo embobado. Y jóvenes, ustedes están siendo un blanco de ataque directo. Y los celulares y las tabletas son medios especiales. La música, si se puede llamar música, algunas de las cosas que hoy se están tocando. ¿Ustedes no ven que en estos conciertos siempre el alcohol está de por medio? Porque la juventud está comprando alcohol, como decimos, por pipa. También es la madre de las abominaciones en la tierra, dice el texto. Y con una descripción como esa, amados hermanos, ¿creen ustedes que el mundo es un sistema inofensivo para la causa de Cristo? No, no lo es. Ella quiere que la veamos como una mujer admirable, pero Dios la quiere desenmascarar ante nuestros ojos para que la veamos por lo que es. Su primera estrategia es conquistar por seducción. Pero si eso fracasa, hay una segunda estrategia: la persecución. Es un sistema que quiere dar la imagen de ser tolerante e inclusivo, pero la realidad es otra. Funciona en base a una agenda intolerante y usa sus poderes para aplastar toda oposición. Solo veo los frágiles esfuerzos que ciertas instituciones están haciendo para poder contrarrestar esta avanzada de la ideología de género con todos los tentáculos que se desprenden de allí. Y uno ve esos débiles esfuerzos con presupuestos tan pequeños. Pero para promover el mal, ¡ja!, ¿cuánto dinero se invierte? Para eso aparece muchísimo dinero. Aplastan toda oposición
y no escatiman recursos para destruir aún la reputación de aquellos que osen oponerse. Y vi a la mujer, versículo 6, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Ella embriaga al mundo, ella embriaga a los habitantes de la tierra, y ella se embriaga de la sangre del pueblo de Dios. Y habla de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Pareciera como si fueran dos cosas distintas. Es posible que esté haciendo referencia a la persecución que no implique necesariamente muerte y la persecución que sí implique muerte. Los testigos de Jesús, la palabra que se usa para testigo es de donde viene la palabra mártir. Pero cuando ella es juzgada en el capítulo 18, al final se describe lo que se halló en ella. Dice en el versículo 24 del capítulo 18, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Ella es tomada por Dios como responsable de lo sucedido a su pueblo por medio de las persecuciones. Toda la evidencia la señala culpable. Persigue, se opone a aquellos que quieren ser fieles al Señor Jesucristo. Es intimidante para el pueblo de Dios. Me llama la atención cómo aún Juan dice que al verla me asombré grandemente. ¿Qué habrá asombrado así a Juan? ¿Sería eso el carácter tan amenazante de esta mujer? ¿Lo peligrosa de esta mujer? Pero Dios quiere que la veamos por lo que ella realmente es. Que no nos llevemos de la apariencia física. Simplemente, hermanos, el mundo es atractivo, pero Dios quiere que lo veamos por el monstruo que es. Escuché a Sinclair Ferguson hacer una referencia a un amigo que estaba casado con una mujer muy hermosa. Una mujer singular, dice él, singular y deslumbrantemente hermosa. Dice, un día cuando comía junto con su amigo, se le acercó y le preguntó si le podía contar algo. Le dijo, claro, tú eres mi amigo. Y el amigo empezó a contarle la verdad con respecto a esa mujer, donde detrás de toda esa belleza y esas capacidades naturales que ella tenía, se había convertido en un demonio y había convertido la vida de su amigo en algo completamente miserable. Porque es fácil para nosotros quedar deslumbrados por la apariencia externa. En serio, el mundo no parece tan peligroso. Hay animales que ustedes ven en la naturaleza, no inspiran miedo, ni por su tamaño, ni por los colores que tenga. No hay nada que externamente te pueda decir, es un animal muy peligroso. Y sin embargo, el mero roce de un ser humano con esa criatura implica morir en pocos minutos. Hermanos, esta mujer puede parecer inofensiva, pero el Espíritu Santo quiere que tú veas que es peligrosa. Y lo hace para que nos cuidemos. ¿Cómo tú ves al mundo? ¿Realmente lo ves tan peligroso como el Espíritu Santo lo describe aquí? ¿Lo ves más amigable de lo que realmente es? ¿Lo ves como Dios lo ve? Pero mi último punto, los versículos 7 al 18. Habiendo visto la descripción de esta mujer, veamos ahora la explicación sobre Miss Babilonia y su promotor. Porque ella no se aparece sola, ella tiene un promotor. La explicación sobre Miss Babilonia y su promotor. Los versículos 7 al 9 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Yo les dije que
El título de esta sección es La explicación sobre Miss Babilonia y su promotor. Y cuando algo es explicado, pues normalmente uno recibe más luz, más claridad. Pero cuando uno lee algunas de las explicaciones que el ángel le hace a Juan, se levantan más preguntas. Por ejemplo, el versículo 8 explica: la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo. Y uno lo lee y dice: ahora no lo entiendo. Pero hermanos, no se desanimen. Dice Thomas Schreiner que estos versículos 9 al 11 están entre los versículos más difíciles de interpretar de todo el libro. Así que yo no le voy a dedicar mucho tiempo. Cuando estudiamos el capítulo 13, yo les decía cómo la bestia no se trata de un solo personaje, sino de muchos personajes que han sido usados por el diablo para avanzar su agenda maligna. La bestia ha sido Egipto, como dice un autor, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los otomanos, la Unión Soviética, la China comunista, ahora el mundo occidental. Ha sido Antíoco Epífanes, Nerón, Domiciano, Genghis Khan, Shaka Zulu, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein. Dice, claro, no todos los reinos y personalidades han sido igualmente de malos, pero todos, sin embargo, han amado a la prostituta más que lo que amaron a Dios. En otras palabras, este anticristo, esta bestia, asume diferentes características y personalidades. Y eso está detrás, en parte, del lenguaje que utilizan estos versículos que yo les acabo de leer. El sistema anticristo de Miss Babilonia siempre ha tenido promotores malignos, gente, instituciones, sistemas que han impulsado las bebentinas del mundo con la que embriaga a la humanidad. ¿Y cuántos recursos usa para promover esas ideologías? Por eso a veces nos sentimos como nadando contra una corriente muy adversa y nos agotamos. Pero hermanos, confiemos, porque las puertas del Hades no podrán detener el avance de la iglesia. Ahora, donde todo está bien claro es en los versículos 10 y 11. Miren lo que dice. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. ¿Eran 7 o el 8? ¿Cómo es? Yo creo que es una manera de insistir en este aspecto de los cambios de reyes y gobiernos y personalidades que son usados por el dragón para incentivar su reino del mal. Y gran parte de la explicación se concentra en la bestia sobre la cual está sentada la mujer. Porque necesitamos conocer de dónde se deriva el poder de Miss Babilonia. El versículo 3 nos dijo que era una bestia escarlata y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la bestia de la que se habló en el capítulo 13 que nosotros estudiamos ya. Y su color tiene relación con el color del dragón que pudimos ver en el capítulo 12. El poder de Miss Babilonia viene del infierno mismo. En los versículos 9 y 10 el ángel nos dice que las 7 cabezas son 2 cosas. Son 7 montes sobre los que se sienta la mujer y son 7 reyes. Los creyentes de aquella época iban a referirse inmediatamente en esta imagen a Roma. Lo que nosotros haríamos mal es en interpretar que solamente se trata de Roma, sino que en aquel momento era Roma la que representaba y promovía ese sistema del mal. Pero a medida que ha avanzado la historia, por eso es una bestia que era y no es, asume otras formas y otros tipos de gobiernos y otras personalidades. Y afecta no solo la política, sino también la cultura y muchas otras facetas. Muchos han tratado de identificar los reyes por nombres y ninguno de esos intentos son satisfactorios. En el versículo 12 tenemos la explicación acerca de los 10 cuernos.
Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes de la bestia, con la bestia. O sea, las cabezas son reyes, los cuernos son reyes. ¿No se está repitiendo el ángel aquí? Hermanos, es enfatizando cómo el diablo utiliza los poderes humanos para llevar a cabo su agenda. No tratemos de estar identificando nombres de reyes de aquí y allá. Los números 7 y 10 son números de perfección y plenitud. Y me parece que es una manera de enfatizar que el poder sobre los gobiernos y los gobernados, tras el cual está la bestia, es total. Él quiere un gobierno total. Pero se olvida que detrás de todo está el Señor con su poder. Por eso se queda cojo. Y puede venir un octavo rey de estos 7 para decir, no hay forma de que lleguen a la plenitud que ellos quisieran alcanzar. Pero hermanos, ¿qué representan estos reyes? Representan gente con autoridad que tiene la capacidad de cambiar las cosas en este mundo. Son las que toman decisiones. Son personas dueños de grandes emporios que pueden inclinar la balanza en momentos dados para que se aprueben ciertas leyes. Influyen en el arte, en la educación, en el comercio, en la industria y en el gobierno. Los poderes humanos vienen y se van. En su arrogancia son casi poderes eternos. Pero la realidad es que reciben esa autoridad, dice el texto. Por una hora reciben autoridad. ¿De quién? Dios es el que está detrás de toda autoridad humana. Romanos capítulo 13. A final de cuentas, Dios pone y quita reyes y Él determina incluso su duración. Desde la óptica de la bestia, ella es la que le da poder a los reyes. Pero no es Dios quien está actuando. Oigan lo que dice el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Habíamos hablado en los capítulos anteriores cómo el liderazgo impío es capaz de sacrificar intereses para unirse y combatir contra el Cordero. Eso está pasando aquí. Versículo 14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Ustedes recuerdan que al principio el texto dice, y Juan fue llevado al desierto. Bueno, en este versículo nosotros fuimos llevados a un oasis. En medio de toda esta descripción que ha dado el capítulo, ver quién es nuestro Señor y ver cómo Dios nos ve a nosotros es un oasis. Un oasis digno de meditar en estas palabras, de saber que nuestro Dios es el vencedor. Cuando estudiamos el capítulo 16 y leímos de 3 espíritus de demonios que van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, allí nosotros vimos esa amenaza que se levantaba contra el pueblo de Dios. Y aquí está hablando de cómo al final habrá una intensificación de esa oposición y que como quiera Cristo el Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores, los aplastará con mano de hierro. De manera que toda esta lucha que hay entre la primera venida y la segunda venida de Cristo culmina con la victoria de Jesucristo y de su pueblo, llamado, escogido y fiel. Estamos leyendo la noticia que saldrá en los periódicos, por así decirlo, para hablar de dónde tú estarás cuando Cristo vuelva. Hoy podemos vernos aplastados, amenazados, pero viene el día cuando nosotros seremos victoriosos con Cristo. Cuando yo leí el texto, el versículo 14, es decir, que ese versículo se lee perfectamente bien sin la última parte. No hay necesidad de que nos mencione. Cristo los vence, punto, se acabó. Pero el Espíritu quiso incluir eso, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y ahí estarás tú y ahí estaré yo por la gracia de Dios. Anteriormente en el libro, cuando se mencionaba esta batalla, se decía que la bestia era capaz de vencer a los creyentes. En Apocalipsis 11:7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará.
En el capítulo 13 se dice que a la bestia se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero aquí no, aquí dice, Cristo los venció. Porque al principio lo que quiere es apercibirnos de que estamos en una guerra, estamos en terreno enemigo. Pero ahora nos está animando de cómo será el final. Y lo último que se nos dice en este capítulo acerca de Miss Babilonia es muy revelador. Por un lado se nos habla de la influencia de esta mujer que abarca el mundo entero. Y si me dijo, versículo 15, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. La obra de esta mujer afecta a todas las culturas, todas las naciones. No tiene límite. ¿Y no les trae una comparación a la mente esto? De que lo que precisamente veremos en el trono cuando estemos en la gloria es a pueblo de toda tribu, lengua y nación. Y cómo precisamente esta mujer, la gran ramera, Miss Babilonia, no escatima esfuerzo por también llegar a toda tribu, toda lengua y toda nación. De ahí nos saca el Señor para que seamos parte de su pueblo. Ahora en el versículo 3 dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata. Hay animales, ustedes han visto a esas personas que no saben conducir, manejar o montar un caballo o una bestia salvaje. Como luce ridículo. No son ellos que están llevando al animal lo está llevando a ellos. Bueno, algo así es lo que se está diciendo con esta mujer, sentada sobre esta bestia escarlata. No es la mujer que está controlando a la bestia está controlando a la mujer. Dice, por eso que en el versículo 7 dice que la bestia es la que la lleva. La bestia es la que la lleva. Cuando se habla de ella sentada sobre multitudes, ella es la que ejerce el control. Pero cuando se habla de que está sentada sobre la bestia, ella es controlada por el dragón. Y desde una posición de preeminencia engaña y seduce a las naciones con el poder de su promotor. Y el promotor, la bestia, cuenta con el poder del dragón. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Hermanos, es por esto que la Biblia plantea la salvación en las Escrituras como salvación del mundo. La Biblia habla de diversas maneras de la salvación. Salvación de Dios, de la ira de Dios, de la condenación, del pecado, de una vana manera de vivir. Pero la Biblia también dice que Dios nos salva para librarnos del presente siglo malo. Porque si esta es la descripción del mundo, hay que salvarse de ese mundo. Por eso en el capítulo siguiente veremos: salid de en medio de ellas, pueblo mío. Salid de en medio de ellas. En este mundo hay influencia, este mundo adoctrina, este mundo apela a nuestro corazón y al corazón de nuestros hijos. ¿Por qué hay alguien que gobierna este mundo? ¿Saben cómo Cristo llamó al diablo el príncipe de este mundo? O cómo Pablo lo llama en 2 Corintios 4:4 el Dios de este mundo. Este mundo tiene un líder. El mundo no lo sabe, pero sí hay alguien dirigiendo todo lo que hay. Este mundo anda con la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero por el otro lado, y tal como ocurre en el mundo real con las mujeres alegres, una vez Miss Babilonia es usada por la bestia y por los reyes para sus fines, la desprecian y la desechan. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esos reyes se prostituyeron con ella, se embriagaron con ella, pero la relación fue temporal. No había compromiso en hacerse bien. Por un tiempo hubo un amor eufórico, hicieron festín con ella, disfrutaron de sus encantos, pero después la odiaron y la dejaron deshecha. Porque el destino de esta mujer será ser aborrecida por los mismos que se embriagaron con ella. Y nosotros lo vemos en el mundo del espectáculo. Actrices que antes estaban bien cotizadas, de repente no las convocan como antes. Los fotógrafos ya no andan tras ellas. Terminó su vida útil. Como el otro día que yo leí de una actriz que fue contactada para la película de la Mujer Maravilla.
Y ella se sintió halagada, lo estaba pensando, hasta que se enteró de que no era para ella, no era para ella el papel de la Mujer Maravilla, sino de la mamá de la Mujer Maravilla. Ahí no le gustó tanto. Los poderosos de la tierra usan el sistema antidios para sus propios fines, pero al final será un sistema destruido. Y el diablo mismo será parte de lo que destruirá el mundo. Porque Cristo mismo es quien nos dice que si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Cristo mismo dice, el diablo no puede mantener unidas todas sus fuerzas. El diablo no es fiel con todas sus fuerzas. Y hay un sentido de autodestrucción en esto. Finalmente, en el versículo 17, la soberanía de Dios brilla, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. ¿Dónde está Dios en todo esto? Bueno, aquí está en absoluta claridad. Dios los pone a ejecutar lo que Él quiso. Todo cuanto hace el dragón, la bestia, Miss Babilonia y los reyes que se corrompieron con ella, todo ocurre bajo la absoluta soberanía de Dios, hasta que las palabras de Dios se cumplan, y se cumplirán. Amados hermanos, dos cosas para concluir. Nunca debemos hacer las paces con el mundo. Nunca hagas las paces con el mundo. El mundo es un sistema anti Dios. Es imposible estar bien con Dios y con el mundo. O que digamos como el apóstol Pablo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. No hagas paces con el mundo. Esta descripción ha sido claramente aborrecible y abominable para que no amemos al mundo, para que nos cuidemos del mundo, para que no coqueteemos con el mundo, porque hay ofertas del mundo que no son malas en sí mismas, pero no nos convienen y tenemos que aprender a decir que no. Y posiblemente las estés viendo como oportunidades, pero cuidado, porque las cosas más importantes están en juego. Cristo es todo para nosotros, pero este mundo quiere competir con Cristo. Y este mundo quiere decirte que tú puedes encontrar felicidad fuera de Jesucristo. Y es como los hombres que van tras las prostitutas y pagan para encontrar lo que únicamente se puede obtener en una relación fiel. Y así mismo este diablo, esta Miss Babilonia, quiere que tú trates de encontrar felicidad y dicha y gozo en este mundo aparte de Cristo. No seas engañado. Solamente Cristo es tu felicidad y tu dicha. Y una pregunta para concluir. ¿A cuál de estas dos mujeres perteneces tú? ¿A cuál de estas dos mujeres perteneces tú? Digamos que eres una persona a la que le gusta postear cosas en las redes sociales, Instagram, etcétera. Si alguien se expone a tus comentarios, a las fotos que tú subes, a las cosas que tú buscas y sigue el patrón de las cosas a las que tú das like, ¿podrían ellos deducir que tú perteneces a Cristo y que estás comprometido con Jesús y que ansías llegar a las bodas del Cordero? ¿O por el contrario estarían inclinados a pensar que tú eres babilonio porque tus preocupaciones son babilónicas y tus gustos son babilónicos? Y recuerda, lo que eres en ese sentido determinará tu destino. Babilonia caerá mientras Jerusalén pasará la eternidad con Jesucristo. Es a los peces muertos a quienes se los lleva la corriente.